Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva semana de la pecera de memorias. ¿Qué tal, David? Pues después del fin de que nos hemos pegado, te ¿Qué iba a tal? decir que un poco cansado. No he conseguido ¿Cansado? remontar ayer el domingo, no. O sea, dirías que estás de resaca todavía. No, resaca tampoco, pero. Pero bueno, cansado, Conté el ¿no? otro día, en ese evento en el que estuvimos, Vale. en mi móvil, más de 35.000 pasos que di en total en ese día. En el... Vale, se puede decir ya, en el Pirata En el Rock. Pirata Rock. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo, bueno, menudo concierto de Pendulum, ¿eh? Pendulum. Y del Entourloop. En Turloop muy En bueno Turloop. también. Había mucho amigo memoriónico, además, por ahí. Siempre. En Bueno. este tipo. A ver, mezclas drum and bass con. Bueno, un poco así como reggae y tal. Con. Es buena... Buen cóctel, ¿eh? La verdad que sí. ¿Qué te iba a decir yo? El otro día pensé en un gremio de... ¿Sabes que hay gremios profesionales que caen mal? ¿No? Te quieres enemistar con alguien más hoy. No, entonces dije... Bueno, pensaba en los alquileres de coches. O sea, son empresas que para mí es lo peor que existe. Son las empresas de alquileres de coches. Las odio. O sea, es gente... Bueno, los trabajadores ahí sí que culpa no tienen. ¿Vale? Pero son empresas con una cultura empresarial que para mí es lo peor que existe, ¿vale? De hecho, acostumbro a veces a cuando he tenido una mala experiencia, que no son pocas, en una empresa de alquiler de coches, luego acostumbro durante un tiempo a clicar en la publicidad de Google para cobrarme lo que me han cobrado de más, ¿sabes? Tú tienes pinta de que pones muchas reseñas en Google, malas. No te creas. ¿No? No soy muy de reseña, soy más de pinchar en la publicidad porque eso sí que duele directamente al bolsillo. Creía que ibas a de decir estas pincharle en la rueda. empresas. No, porque luego eso va en mi contra. Vale. Mi pregunta es, no que gremios te caen mal, porque no quiero enemistarme con nadie, sino si hay algún gremio profesional que te cae especialmente bien. Si me pillas un poco en frío. Un gremio profesional que me caiga bien. Que digas tú, "Buah, esta gente la verdad que simpática". Iba a decir los taxistas. Bueno, hay de todo. No, era ironía. Ah, Al era final ironía. no. Vale. Recuerda que no queremos enemistarnos, perdón, queremos perdón. amistarnos con algún No, que gremio. era broma. O sea, a mí los taxistas me caen bien, pero es verdad que es como un gremio que es conocido por. ¿no? A mí hay gente que, por ejemplo, los veterinarios. Son todos Uy, majísimos. sí, claro que sí, por supuesto. Son majísimos todos los Los veterinarios. veterinarios, sí. ¿Sabes? Sí. Gente muy guay. La gente que trabaja en el supermercado. Generalmente es gente muy guay también. Sí, los cajeros del De súper. los que están de cara al público, son los que mejor me caen, yo Completamente. Te diría que los cajeros del súper es. Buah. creo. Sí, El top tier ese de. muy bien, ¿eh? Bueno, pues mira, si hemos hecho amigos, Mm. que generalmente los deshacemos, pues hoy, mira, los hemos hecho. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar de lo que va a pasar hoy? Venga. Hoy, en el programa de hoy, ¿qué vamos a tocar? Bueno, pues obviamente el acuerdo, ya sabéis, de paz que hay en Gaza. Bueno, que hay, que está ahí la cosa a ver, auspiciado por Donald Trump, y comentaremos pues toda la niebla que hay alrededor del acuerdo. También hablaremos de la polémica de la flotilla y de todo lo que acontece en Israel. Comentaremos también el primer amago de elecciones en Siria. Hablaremos de la última hora en la guerra de Ucrania. Y de nuevo, tocaremos la dimisión del primer ministro francés. Air Force One, el avión del presidente. Esta película ya la vi. Cada semana tenemos uno nuevo dimitiendo, ¿eh? Sí, no, a esto no les ponemos mote porque es que para lo que duran no merece la pena el esfuerzo mental de ponerles un mote. Bueno, además en el Rincón del Tiburón toca hablar de los nuevos máximos históricos de Bitcoin, de la energía en Uruguay y del impresionante récord de Elon Musk, ¿vale? Que luego veremos cuál es. Así que todo eso y mucho más hoy aquí en la Pecera de Memorias. Luego tenemos sección, un juego muy guay y además anzuelo. Como Poco siempre. se habla. Así que bueno, agárrense todos que empezamos. Bueno, David, háblanos un poco de esto del acuerdo de paz, que por cierto, hemos publicado un vídeo en Memorias de Pez, para el que lo quiera ver, en el que explicamos punto por punto, dijimos que lo íbamos a hacer pormenorizado,
y hacemos un análisis, ¿no?, de lo que es el acuerdo completo. Exacto. De hecho, no vamos a hablar hoy más de los puntos del acuerdo in situ, pero vamos a hablar de lo que ha ocurrido con Hamás. Y es que el nuevo plan de paz, impulsado por el presidente estadounidense, por Donald Trump, ha sido aceptado por el grupo Hamás. Eso sí, queda en evidencia que la promesa de un alto del fuego en Gaza se sostiene sobre un terreno muy frágil. Y es que después de acordar el intercambio de rehenes, los bombardeos sobre la franja no se han detenido. Israel mantiene su ofensiva bajo la excusa de una estrategia defensiva. Sí, Egipto se ha convertido una vez más en el epicentro de los intentos de detener la guerra en Gaza. Desde el lunes, delegaciones de Israel y Hamás mantienen en el balneario de Sharm el-Sheikh negociaciones indirectas para acordar la liberación de los rehenes israelíes que aún permanecen en manos del grupo islamista. Respecto a esta liberación de rehenes, Hamás ya ha calificado esa condición de poco realista, porque de los 251 israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre, que recordamos causaron la muerte de 1.200 personas en Israel, solo 48 siguen cautivos en Gaza, y el ejército israelí estima que cerca de la mitad han muerto. Sí, según la propuesta de Trump, Gaza sería desmilitarizada y administrada de forma temporal por tecnócratas palestinos bajo supervisión internacional, probablemente encabezados por el expresidente británico Tony Blair, que está aquí en una segunda juventud política. Resucitado completamente. Las fuerzas israelíes deberían retirarse gradualmente, aunque el mapa divulgado por la Casa Blanca deja claro que seguirán presentes en varias zonas de la franja, al menos de momento, hasta que todo esto se esclarezca. Por cierto, hablábamos de lo de los rehenes. Claro, el problema que está diciendo ahora Hamás es que no tiene muy fácil, uno, saber dónde están todos los rehenes vivos, y dos, sobre todo, saber dónde están los restos de los rehenes. Israel, en cambio, dice que por la inteligencia que ellos manejan, sí que lo saben, y lo que pasa es que igual no tienen la voluntad política de perder esa baza, y que de momento están un poco, bueno, pues vamos a decir que ganando tiempo. Israel insiste en que su ejército permanecerá desplegado en la mayor parte de Gaza, incluso después de la entrada en vigor del plan. En principio, esto no debería ser así según el plan. Según el mandatario estadounidense, según Trump, Tel Aviv ha aceptado reducir su presencia militar entre 1,5 y 3,5 kilómetros dentro del enclave. Hamás, por su parte, exige el fin total de las operaciones militares, el cese de la vigilancia aérea y la retirada completa de las tropas israelíes de la ciudad de Gaza antes de hablar de desarme. Esa es precisamente ahora mismo la cuestión más delicada de la negociación. Hubo trascendió esto a prensa, ¿no?, que hubo una conversación entre Trump y Netanyahu. Trump le vino a decir a Netanyahu: oye, qué buenas noticias que jamás ha aceptado. Y Netanyahu como, no, esto no son buenas noticias, ¿no? Y el otro le dijo que era muy negativo. Bueno, en fin, Netanyahu no contempla abandonar la franja mientras Hamás conserve armas, y el grupo islamista se niega a entregarlas mientras Israel siga dentro. La cosa es quién se fía de quién antes. La amenaza de un nuevo estallido es constante. Si las negociaciones fracasan, reanudaremos la lucha, advirtió el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir. En la práctica, la presencia militar israelí equivaldría a una ocupación, algo que Hamás rechaza de plano y que ni siquiera los mediadores egipcios o cataríes ven factible. Por su parte, Netanyahu, que aceptó el plan a regañadientes, ya ha impuesto sus propias condiciones, y es que no habrá reconocimiento de un Estado palestino. El último punto del plan hablaba de viabilizar el Estado palestino en algún momento, pero para Netanyahu no será así. Él dice que las fuerzas de defensa de Israel seguirán operando en lo profundo de Gaza para garantizar la seguridad. Mientras tanto, Trump, ¿qué hace? Pues bueno, presionar a todas las partes para que haya una liberación inmediata de los rehenes, advirtiendo que si no hay acuerdo en cuestión de horas, se desatará un infierno contra Hamás como nadie nunca ha visto antes. Bueno, esto es importante. Obviamente no va a ser fácil el acuerdo, no va a ser fácil la implementación, y estoy seguro que por medio habrá varios conatos de que vuelva la violencia otra vez a la franja de Gaza, ¿no? La solución que yo le veo más fácil a todo esto, bueno, pues que se despliegue cuanto antes esa fuerza de amortiguación árabe compuesta por la coalición de países. Acordemos ya que Egipto se podría prestar a ello, Indonesia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, en fin. Cuanto esto antes se haga una realidad, yo creo que antes podrá resolverse todo el conflicto, porque tiene que haber una fuerza mediadora para que no dependa tanto de la confianza entre Israel y Hamás, que ahora mismo es prácticamente nula. Estas fuerzas, si se acepta la contrapropuesta de Israel, bueno, no sé si llamarlo contrapropuesta,
lo van a tener complicado para desplegarse en ciertas zonas, ¿no? Porque Israel está diciendo, oye, pero estos sitios me los dejas aquí y me los quedo yo para seguir controlando, aunque sea desde fuera, cualquier cosa que pueda suceder en la franja. Hombre, la clave es que todo el territorio palestino dentro de la Franja de Gaza sea defendido por esta fuerza multinacional, ¿no? Claro, pero Israel ya ha pedido quedarse con un poquito Sí, de... pero vamos, esto yo creo que por pedir que no quede, claro, obviamente, Bueno, pues... pero bueno, veremos a ver en qué acaba, pero yo creo que si de verdad el objetivo es que pare la violencia allí, lo ideal sería que toda Gaza quede en manos de esta fuerza, como digo, islámica. Bueno, vámonos con el tema de la flotilla, porque todavía colea un poco, ¿no? Los incidentes diplomáticos a raíz del tema de la flotilla. Sí, los activistas españoles de la flotilla interceptada por Israel ya están regresando, bueno, ya han regresado a casa entre denuncias de maltrato y una oleada de protestas en España. Un primer grupo de personas de 21 personas aterrizó el domingo tras haber pasado varios días retenidos en centros israelíes, donde aseguran haber sufrido golpes, insultos y humillaciones. Algunos contaron que fueron arrastrados por el suelo, esposados durante horas, privados de sueño y obligados a ver imágenes violentas. Y otros denunciaron que no recibieron comida suficiente ni atención médica cuando se les solicitó y que se les retiró también medicación a quienes la requerían. Sí, entre los repatriados se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, una clásica de la izquierda española, que ha calificado el trato recibido como denigrante y ha anunciado que emprenderá acciones legales. También han regresado eurodiputados y cooperantes que viajaban en la flotilla Global Smooth, la famosa flotilla de la libertad. Una expedición que, bueno, trataba de llevar ayuda a Gaza y que fue finalmente abordada por fuerzas israelíes. Por cierto, está trascendiendo de momento algo que parece una clara fake news. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Y luego aparte es que las fuentes tampoco me generan mucha confianza, pero vamos, se habla de que la flotilla habría sido financiada por Hamas. Bueno, no tiene pinta. No tiene pinta. No tiene pinta más que nada porque Hamas bastante tiene con financiarse a sí mismo a día de hoy, dada cómo está su situación. Dicho esto, el gobierno español ha confirmado que el resto de los 49 ciudadanos, es decir, 49 menos 21, ¿cuánto es, David? Perdón. 23, ¿no? 23. 40, no, 27. Estamos mal, ¿eh? 28. 28. Madre mía, cómo estamos y tanto. Se nota que es lunes. Bueno, pues que 28 ciudadanos que todavía siguen allí serán repatriados en las próximas horas. Igual para cuando estéis viendo este vídeo, pues ya han sido repatriados. También eso puede ser, ¿no? La intercepción de la flotilla y la situación en Gaza han provocado una fuerte reacción social. De hecho, durante el fin de semana en España, miles de personas salieron a las calles de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades para protestar contra la actuación de Israel y mostrar apoyo al pueblo palestino. Sí, colectivos sociales, sindicatos y organizaciones humanitarias han exigido que haya una investigación internacional sobre el trato recibido a los tripulantes de la flotilla y han pedido al gobierno que venga, que le dé caña a las autoridades israelíes. La indignación, pues también se ha extendido a toda Europa. ¿Alguna cosa más que...? Sí, decir que mientras tanto Israel defiende su actuación alegando motivos de seguridad y mantiene que la flotilla pretendía vulnerar el bloqueo impuesto a Gaza. Claro, recordamos que es un bloqueo para entregar una ayuda humanitaria que allí no llega y que esto es un derecho humano, ¿no? También se hablaba de que, bueno, esto ha salido de fuentes israelíes, que la flotilla no llevaba ayuda humanitaria. Que no llevaba ayuda humanitaria, que iban para dar un paseo, ¿no? Iban vacíos. Ya. Igualmente, aunque no llevase con ayuda humanitaria, cosa que es dudosa. El objetivo de la flotilla no era entregar esa ayuda humanitaria porque sabían que no lo iban a poder hacer. Primero porque por haber no había ni puerto en el que atracar y segundo porque su objetivo realmente era pues dar visibilidad a la causa palestina y a todo lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza. Entonces, bueno, creo que es secundario el si llevaba o no llevaba ayuda humanitaria. Bueno, esto por la parte de Israel y del conflicto en Gaza. Y ahora nos vamos a ir a Siria, un país que está intentando, ¿no?, sacar la cabeza del suelo, porque allí ha habido el primer simulacro de elecciones. Es verdad que sin un censo, de una manera muy indirecta y sin que apenas haya votantes. Una participación bajísima. Bueno, vamos a contar, ¿no? Pero vamos a contarlo cuéntanos un poco cómo es el tema. Pues por primera vez desde la caída de Bashar al-Assad, el país ha celebrado elecciones parlamentarias, un paso que sus autoridades interinas describen
como el inicio de una nueva etapa política tras más de medio siglo de dictadura familiar. Sin embargo, el proceso está lejos de parecerse a unas elecciones convencionales, y es que no hay sufragio universal, varios territorios han quedado excluidos, y el nuevo sistema de representación deja muchas zonas grises en cuanto a legitimidad y a transparencia. Sí, ahora contamos esto, pero decir que Bashar al-Assad parece que se ha recuperado. Recordemos que fue hospitalizado después de que con un intento de envenenamiento mientras estaba en su exilio en Rusia. Bueno, el presidente interino de Siria, Ahmad al-Shara, el antiguo comandante rebelde y líder de la organización terrorista del Frente al-Nusra primero y luego HTS, también conocido, por cierto, como al-Jolani, que, bueno, como sabemos todos, fue el que lideró todo el tema de las revueltas en Damasco en diciembre de 2024, bueno, en Damasco, en Siria en general, que acabaron llegando a Damasco en diciembre de 2024, pues ha tratado de presentar estos comicios como una muestra de estabilidad. Bajo su mandato se han disuelto los antiguos partidos políticos del régimen y se ha creado una constitución temporal con la promesa de que esta transición durará unos 5 años, hasta que Siria pues, pueda celebrar elecciones plenamente democráticas y no como las de ahora, ¿no? Por ahora, la participación, pues bueno, se limita a una estructura local de consejos distritales, que por eso se habla de que es una democracia indirecta, porque realmente no vota todo el mundo, sino que vota como una especie de representación de las diferentes comunidades de cada distrito. Aquí es importante decir que bueno, que es que a día de hoy el gran problema que está teniendo Siria para montar sus elecciones es el censo, porque entre que la gente que vive en sitios que no controla el gobierno, entre toda la gente que ha vuelto, los exiliados, entre la gente que se ha ido, entre la gente que ha muerto, entre los desaparecidos, pues es muy complicado saber quién puede votar y quién no. Sí, en cuanto a este sistema, la cuestión es que muchos de los representantes han sido elegidos un poco a dedo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, solo los miembros acreditados de esos consejos pueden presentarse como candidatos y son ellos mismos quienes eligen a los nuevos parlamentarios, ¿vale? De los 210 escaños de la Asamblea del Pueblo, 2/3 se disputan mediante este sistema, que es un sistema indirecto, pero los 70 restantes van a ser o son designados directamente por al-Shara. Para muchos observadores, este reparto deja claro que el control del poder sigue concentrado en la cúpula del gobierno de transición. Sí, claramente, de momento, no es una democracia plena, ni mucho menos. Lo que se ha intentado es, bueno, pues dar un pelín de legitimidad a esta fuerza o este gobierno, este congreso de transición, ¿no? A las dificultades estructurales en Siria, ¿qué se suma? Pues los estragos de la guerra civil de 14 años, ¿no? Siria no cuenta aún con registros civiles actualizados, millones de ciudadanos carecen de documentos y buena parte del país permanece desplazado o en el exilio. Según la prensa estatal, más de 1.500 personas lograron presentar su candidatura antes del cierre del plazo, aunque la representación femenina apenas alcanza el 14%, muy por debajo del 30% que reclamaban las organizaciones civiles. Además, las elecciones no se celebran en todo el país. En la región meridional de Subeida, habitada mayoritariamente por los drusos, y en las zonas kurdas del noreste, el comité electoral ha propuesto la votación sin fecha definida. Ya sabéis que en ambas áreas existen tensiones muy profundas con el gobierno interino. En Subeida, los líderes locales acusan a las autoridades de al-Shara de haber cometido crímenes contra civiles drusos durante los enfrentamientos de julio. Y en el norte, por su parte, las milicias kurdas temen perder la autonomía que habían conquistado durante la guerra. Sí, claro, lo que pasa aquí es que la exclusión de estos territorios hace que, bueno, pues los escaños estén vacíos y al final, pues, ¿quién manda? Si los escaños de las minorías étnicas permanecen vacíos, pues la mayoría suní, ¿no? Al final la mayor parte de los elegidos van a ser árabes suníes que van a tener plena predisposición a apoyar al gobierno, ¿no? Al final, bueno, por cierto, sí que salió alguna mujer e incluso creo que fue elegido un representante alawita, perdón. Hombre. Entonces, mira, curioso, ¿no? Que se dé esto. Bueno, más allá de todo ¿Quieres esto... recordar, perdona, pero sí. Igual para la gente que no sepa quiénes son los alawitas es, bueno, un grupo étnico que hay en Siria que es, bueno, los que apoyaban al antiguo dictador Bashar al-Assad, que era alawita. Y más o menos, a ver, ahí por todo Siria, pero sobre todo se concentran en la zona de la costa, ¿no? En el occidente del país. Por cierto, también se eligieron 3 kurdos en el cantón de Afrin. Recordemos que el cantón de Afrin, al principio, los kurdos estaban en 3 cantones, el de Hasaka, el de
Kobane y el de Afrin, y de Afrin fueron expulsados por los rebeldes pro-Turquía, pues allá por 2016, 2017, no recuerdo muy bien, pero todavía la fuerza o la presencia de población kurda en la zona es importante. Más, vámonos a Ucrania, si te parece bien. Vamos a Ucrania. Venga, porque hay la última hora de la guerra. ¿Qué nos puedes contar de los ataques rusos? Pues te puedo contar que Rusia ha lanzado durante la noche del sábado y la mañana del domingo una nueva oleada de ataques masivos contra Ucrania con misiles y drones que dejaron al menos 5 muertos y decenas de heridos en distintos puntos del país. Las regiones más castigadas fueron Zaporilla y Leópolis, donde la destrucción de infraestructuras energéticas dejó a miles de personas sin electricidad y a varias ciudades parcialmente paralizadas. Sí, recordemos que Leópolis, también conocida como Liev, pues escrito Lviv, ¿vale? Que a veces es que mucha gente dice, bueno, es que se dice de muchas maneras. Leópolis al final es en español, Lviv es en ucraniano y Liev es en ruso. Bueno, en Leópolis, una de las principales urbes del oeste ucraniano, 4 personas perdieron la vida tras una serie de explosiones que destruyeron viviendas y fábricas. En Zaporilla, un misil alcanzó un bloque de pisos y provocó la muerte de una mujer, además de 9 heridos. Así que, bueno, de momento continúa la campaña del terror que está llevando a cabo Rusia en Ucrania. Y el presidente Zelensky ha denunciado que Rusia ha emprendido estas acciones, que ha lanzado más de 50 misiles y 500 drones, muchos de ellos, como decimos, dirigidos contra instalaciones energéticas, y ha descrito estos ataques como terrorismo aéreo sin sentido. En su mensaje, el mandatario volvió a pedir a sus aliados occidentales una entrega más rápida de sistemas de defensa aérea, pero también llegó una propuesta inusual por su parte, que es la posibilidad de un alto el fuego unilateral en el cielo. Una pausa aérea que, según él, podría abrir la puerta a un diálogo diplomático real. Y mientras Ucrania, ¿qué hace? Pues bueno, tratar de repeler los bombardeos como buenamente puede, porque está la cosa complicada. Polonia ha vuelto a desplegar varios aviones de combate para garantizar la seguridad de su espacio aéreo, y varios socios de la OTAN, entre ellos los Países Bajos, Estados Unidos y bueno, otras fuerzas aéreas que pueblan el oriente europeo, pues elevaron su nivel de alerta. En Lituania incluso se llegó a cerrar temporalmente el espacio aéreo y el aeropuerto de Vilna durante unas horas ante el avistamiento de objetivos sospechosos. Entre ellos, bueno, lo que pude ver yo ayer al menos, las fotos, lo que lanzaron esta vez desde Bielorrusia fueron globos aerostáticos. Estos ataques coinciden con un aumento en la tensión entre Moscú y Washington. Días atrás, un enviado especial estadounidense afirmó que la Casa Blanca no se opondría a que Ucrania atacase objetivos dentro de Rusia si fuese necesario. Vladimir Putin respondió que el uso de armas de largo alcance occidentales sería una línea roja, ya sabéis, las famosas líneas rojas de Putin, que podría destruir cualquier intento de recomponer las relaciones entre ambos países. Lo importante aquí básicamente de este conflicto ahora mismo, bueno, ya vemos que la paz es prácticamente imposible. Entonces, lo que está ocurriendo es que ante la imposibilidad de Ucrania de poder interceptar todos los misiles que le gustaría y todos los drones que le gustaría, lo que está haciendo Ucrania es, vale, no puedo defenderme, lo que voy a hacer es defenderme atacando. Entonces vamos a empezar un toma y daca constante de bombardeos el uno al otro para ver si de esa manera desincentivo que me sigas bombardeando y en algún momento podemos llegar a cabo a un acuerdo o a una tregua, al menos en el aire. Es un poco lo que yo interpreto que es el momento exacto en el que estamos ahora mismo en la guerra de Ucrania. Y bueno, vámonos a Francia, porque allí nuestros amigos los de las baguettes están teniendo problemas una vez más, y es que ¿sabes tú la canción esta? La de Plan B, la de Fanática de lo sensual. Que no sé por dónde vas a salir si con esto. Otra que dice, cambia más de novio que de panty. Sí. Pues es lo que hace Francia, pero con su primer ministro. Vale, pues. ¿Vale? Que llevamos ya unos cuantos en los últimos meses. Interesante metáfora que te acabas de marcar. Francia ha amanecido de nuevo sumida en la incertidumbre. En la incertidumbre política. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha presentado este lunes su dimisión al presidente Macron, apenas unas horas después de haber anunciado los nombres de su gobierno. Con menos de un mes en el cargo, su salida convierte su mandato en el más breve de la historia de la Quinta República. Sí, la caída de Lecornu llega tras un fin de semana marcado por el rechazo unánime de la oposición y de buena parte de sus potenciales aliados a un gabinete que, según sus críticos,
pues no ofrecía ningún cambio real respecto a los anteriores ejecutivos de Macron. El detonante fue la decisión de incluir a figuras veteranas de la era macronista, lo que dio la impresión de continuidad más que de renovación. Dijo, pero señor, se me están poniendo aquí a los de siempre. Por favor. Su dimisión hunde aún más al presidente Macron en una crisis política que parece no acabar nunca. Desde las legislativas de junio de 2024, el país vive atrapado en una fragmentación parlamentaria inédita, con una Asamblea Nacional incapaz de formar mayorías estables. En poco más de un año, Francia ha tenido 3 primeros ministros distintos y el último ni siquiera ha logrado completar la composición del gabinete. Sí, el fallido gobierno de Le Cornu iba a contar con 18 ministros, de los cuales 13 repetían cargos. Claro, pues es que si no iba a funcionar, claro, no tenía ningún sentido. Bueno, la única novedad destacable era el nombramiento de Laurent Lescure en economía, que era un gesto hacia la ala más progresista del macronismo. Pero el resto de carteras permanecían un poco en manos del mismo bloque centro-derechista, lo que terminó de alienar a los partidos de izquierda que dijeron no, a mí esta gente me la cambias o no te apoyo. Así es, tras el anuncio de la dimisión, la oposición no tardó en exigir nuevas elecciones. De hecho, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierdas... Mítico, Mélenchon. Ya lleva mucho tiempo. Líder de Francia Insumisa, pidió directamente la renuncia del propio Macron. Desde la derecha, el alcalde de Cannes, David Lisnard... Sí. David Lisnard consideró que solo la dimisión del presidente podría desbloquear el estancamiento institucional. Y desde la ultraderecha, Jordan Bardella, presidente del Reagrupamiento Nacional y heredero de Le Pen, anticipó que muy probablemente habrá una vuelta en las urnas en los próximos meses y aseguró que su partido está listo para gobernar. Vamos, que mal asunto por Francia. Tiene pinta de que Macron tiene los días contados, al menos si no los tiene contados, sí que tiene contados, yo creo, esta legislatura. Pero tiene muy mala pinta el tema. La reacción de los mercados, inmediata. La bolsa de París abrió con caídas cercanas al 2% y la prima de riesgo francesa marcó su nivel más alto del año, reflejando pues el nerviosismo ante la inestabilidad política que sucede a la segunda economía del euro. Por cierto, aquí hay un tema interesante, y es que muchas veces la economía de los países no va del todo mal cuando no hay gobiernos estables. ¿Por qué? Porque no tocan demasiado los presupuestos y muchas veces eso acaba dando estabilidad al país. Es verdad que luego a veces tienen problemas para hacer frente a contingencias, ¿no?, que puedan surgir, pero vamos, aquí vimos en España llevamos, no sé si son 2 o 3 años ya sin presupuestos generales, y vamos liderando la zona euro. Y cuando en Bélgica estuvieron más de un año sin gobierno, tampoco es que les fue del todo mal. Entonces, el bloqueo político, al menos a nivel económico, no siempre es una malísima noticia. Más allá de eso, ahora que está Macron aislado, pues se enfrenta a una decisión con mucho riesgo. Puede disolver la Asamblea Nacional de nuevo y convocar elecciones legislativas, o intentar formar un cuarto gobierno en apenas 12 meses. Cualquiera de las dos opciones, pues al final implica ir sobre la cuerda floja en un país que ya está un poco exhausto, ¿no?, por las divisiones, el desgaste institucional y el avance imparable de la extrema derecha. Luego, aparte de todo esto, le tenemos que sumar toda la tensión que hay en los barrios periféricos de las ciudades. Tenemos que ver los también agricultores toda la pensión, también. el tema de los agricultores, el tema de las pensiones, que lo quieren subir y no hay manera. Estás todo el día en la calle, si eres francés, todo el día en la calle con una pancarta. Yo ya digo que ser antidisturbios en París es ojito, es un trabajo de alto riesgo, porque aparte allí suelen ser manifestaciones muy violentas las que se dan en Francia. Bueno, pues hasta aquí el repaso a la actualidad geopolítica. ¿Qué te parece? Si nos vamos ya con la actualidad económica, David. Me parece perfecto. Pues venga, vamos al rincón del tiburón. Bueno, tú, David, me decías que no tenías Bitcoin, ¿no? Me lo recuerdas todos los días. Mira que te gusta, ¿eh? Igual Igual dejar de hacerlo. Vale, bueno, te lo digo porque es que Bitcoin acaba de marcar un nuevo máximo histórico. Están el oro, la plata y el Bitcoin en máximos históricos. Activos, el oro y la plata 100% refugio. En el caso de Bitcoin, más o menos valor refugio. Esto quiere decir que la gente está un poco... Ojo, a verlas venir. O sea, tú dirías que ahora mismo si le fueran a llevar regalo los Reyes Magos a Jesús, le llevarían oro, plata y oro, Bitcoin. plata y Bitcoin. Y criptomonedas. La mirra a la mierda. Vale. Vale, bueno, el caso es que por primera vez en la historia, Bitcoin ha superado los $125.000. Un nivel que hasta hace poco parecía
no lejano, parecía de otro mundo. Si nos vamos 2 años atrás, cuando Bitcoin estaba por 40.000, 30.000, la gente decía, hombre, 125.000, demasiado, ¿no? Es como si ahora te dicen que vamos a llegar a 500.000. Pues mira, al final, ahí estamos. El movimiento se produjo el 5 de octubre, cuando la criptomoneda alcanzó el pico, ¿no? En torno a los $125.600 en algunas plataformas, rompiendo el récord anterior, que estaba en los 124.500 y que habían sido alcanzados en agosto. El salto, pues, ¿por a qué se debe? Pues un montón de cosas, pero sobre todo a un aumento de la demanda. Recordemos que la oferta en Bitcoin es estable, 21 millones va a ser el máximo, y actualmente ya se ha minado el 94% de esa cantidad. De hecho, puede llegar a ser deflacionaria porque hay muchos Bitcoin a los que se pierde el acceso. Bueno, el salto refleja que ha habido varios factores empujando la demanda. Por un lado, la fuerte entrada de capital en los ETF de Bitcoin, que fueron... no sé si no te acuerdas esto, si fueron aprobados este año o el pasado. No lo recuerdo. Creo que fue a principios de Sé que este lo año. hemos contado, pero no lo recuerdo. Creo que a principios de este año. Si lo hemos contado, aparte, seguramente, fue a principios de este año. Bueno, luego también hay un creciente interés por parte de inversores institucionales, que hasta hace poco tiempo pues no se fiaban mucho de Bitcoin o no podían invertir por el tema de que no había un vehículo, no había ETFs en los que invertir. Tenían que hacerse una cold wallet y todo ese rollo, y eso estatutos de muchas instituciones que no permiten, ¿no? Y luego también está el tema de la política fiscal de Estados Unidos. Todo esto, pues al final ha reforzado la narrativa de que Bitcoin es como un refugio frente a la inflación y la devaluación monetaria, porque el dinero se sigue imprimiendo, sin embargo Bitcoin, como hemos visto, no se va a imprimir mucho más. El próximo objetivo, bueno, pues a ver si llega a los $130.000. Y bueno, ¿qué te parece si contamos, David, el tema de El Salvador? Sí. Porque allí habían invertido mucho en Bitcoin, fue el primer país en desarrollar una reserva estratégica. Claro. Y creo que eso le está viniendo bien, ¿no? Esto es interesante, sí, porque El Salvador se convirtió en el primer país, como dices, en declarar a Bitcoin como una moneda de curso legal junto al dólar, ¿vale? Bukele ha tratado de mostrar al mundo que no era solo un gesto simbólico, sino una estrategia económica real. En ese proceso, el gobierno comenzó a adquirir Bitcoin con fondos estatales. Bukele ha dicho varias veces que el país no ha vendido ninguno de esos Bitcoin, y en total El Salvador ha invertido $300 millones. La billetera está ahora mismo valorada en 775 millones, lo que arroja un beneficio no realizado de 475 millones de dólares. Cuando decimos beneficio no realizado, se refiere a que no han vendido los Bitcoin, entonces esos 475 millones son beneficio ahora. Vale. Pero siguen fluctuando y puede ser o mucho más o mucho menos, depende de lo que haga Bitcoin. Vamos, de hecho, no es algo que un beneficio que ahora mismo ya hayan sacado porque han vendido los Bitcoin. Exacto. Vale. Eso sí, podríamos calcular que $74, digamos que por cada habitante habrían ganado $74. Vale. O sea que si dividimos lo que ha ganado en Bitcoin o las ganancias no realizadas en Bitcoin de El Salvador por los 6,6 millones de salvadoreños, que creo que son, nos da $74 por habitante. Oye, para un país como El Salvador no está del todo mal. Oye, eso que se llevan. Bueno, vamos a hablar, que no hablamos mucho, de Uruguay. Hay un país pequeño, pero próspero y bello, ahí, ¿no? Cerquita de Argentina. Y tienen una cosa muy curiosa, Uruguay, que es un país que a día de hoy saca casi el 100% de su energía de fuentes de energía renovables, ¿no? Sí, hace no tanto la luz que se encendía en una casa de Montevideo o en una granja del interior de Uruguay dependía en buena medida de barcos que traían petróleo, gas y diésel desde fuera. Uruguay generaba su electricidad con combustibles fósiles importados y con centrales térmicas que eran caras y poco eficientes. Y contaminantes. Y contaminantes, por supuesto. Eso lo hacía muy vulnerable si el petróleo se disparaba en los mercados internacionales. La factura nacional también subía. Si había problemas de suministro externo, el riesgo de apagones o de costes desbocados estaba ahí. En resumen, el país gastaba mucho dinero en importar energía. Dependía demasiado del exterior y tenía una matriz poco diversificada con demasiados huevos en la misma canasta. Sí, Uruguay apostó por combinar entonces fuentes renovables, desde energía hidráulica mediante represas, energía eólica, solar, y luego tienen la biomasa como respaldo para momentos de baja generación. No sé si quieres explicar lo de la biomasa. Es que todo lo que lleva bio me gusta preguntártelo a ti.
¿Qué quieres que explique de la biomasa? ¿Qué es? La quema de combustibles que vienen de restos biológicos, como pueden ser pues, la biomasa vegetal. Básicamente restos de agricultura. lo que se hace es cosas que ya no se van a utilizar, Eso es. que son elementos orgánicos, se queman y de ahí se crea un calor que, entiendo, acaba generando energía porque se mueve una turbina. Tú lo has dicho. Bien. Esto pues ha dado mucha resiliencia, al país, ¿no? El cambio comenzó con claridad, ¿no? Alrededor de la década de los 2000, gracias a las políticas de Estado, que fueron más allá de los partidos políticos. Todos se pusieron de acuerdo en esto. Se incentivó la inversión privada, se reguló la competencia, hubo una normativa clara y se tomaron buenas decisiones estratégicas. Así que Uruguay apostó por combinar las fuentes renovables y la biomasa para tener como un mix energético bien diversificado y sobre todo que dependiera de ellos. En los últimos 2 años, la generación renovable de Uruguay ha estado por encima del 99%, pero eso no quiere decir que todo el sistema energético del país, como combustibles para transporte, calefacción o industria pesada, esté 100% cubierto por renovables. Claro, aquí hablamos de la energía eléctrica. Eso es. Luego, si tienes un coche de diésel o tal, eso por mucha energía solar que hay en el país, ese coche tiene que ir a gasolina. Efectivamente, todo esto también depende del respaldo, la diversificación y la integración de nuevos sectores. Y yo te quería hablar de que Uruguay no es el único país que ahora mismo tiene un mix energético de casi el 100% ¿Vale? de energía renovable. Hay otros como Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, ojito ahí, Costa Rica, Kenia, Bután o Paraguay. Son otros países que lideran este club de las renovables. Chile también lo está haciendo muy bien. Y luego España pues va camino de ello en algún momento, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué te parece esto de Uruguay? Maravilloso. Da gusto, ¿eh? Da gusto. Soberanía estratégica, mejores precios. Problema en Uruguay. Dependen mucho de que haya sequías, porque es verdad que las presas, Claro. o sea, una gran parte del mix energético es energía hidroeléctrica. Y si hay sequías pueden llegar a tener problemas. Pero bueno, igualmente lo están haciendo bien. También es verdad que tienen la suerte, bueno, o sea, para a veces es suerte, a veces desgracia de ser un país pequeñito, que al final eso siempre ayuda, ¿no? Bueno, y vamos con la última noticia, porque Elon Musk, decíamos que ha superado un récord increíble al convertirse en la primera persona cuya fortuna pasa de los 500.000 millones de dólares. Así Medio es. billón de dólares. Sí, la primera persona, como dices, cuyo patrimonio neto supera esta cifra, según la lista en tiempo real de Forbes. Sí, bueno, hay que ver patrimonio, que no es que tenga eso en la cuenta del banco. Uh-huh. Es un patrimonio en total. Efectivamente, la subida del precio de las acciones de Tesla ha sido el motor más visible. Musk posee alrededor de un 12-13% de la compañía y el repunte bursátil ha inyectado miles de millones a su fortuna de un día para otro. Sí, luego tiene SpaceX, que es una empresa privada que no cotiza en bolsa, es la que lanza los cohetes que luego vuelven. Lo que complica establecer un poco el valor exacto de su fortuna, pero bueno, para eso tenemos a Forbes y sus analistas que son los que la estiman. Bueno, más o menos se estima que Musk tiene cerca del 42% de SpaceX y podría valer, según las estimaciones más recientes, la compañía 400.000 millones de dólares, así que solo por esto, pues el 42% de 400.000, pues son 180.000 millones, una cosa parecida por ahí. Uh-huh. En algunos informes se dice que posee cerca del 54% de la empresa. Una empresa que podría... No, eso es de XAI. Vale, perdón, de XAI, vale. Eso es. Esto es el 42% de SpaceX y el 54% de... Es que no sé cómo se dice. XAI. XAI, ¿no? XAI. Sí. Bueno, pues XAI, entonces, podría valer entre 80 y 200.000 millones de dólares. Y además, de eso tendría el 54%. De eso tendría el 54. Y además, Musk también tiene participaciones muy importantes en proyectos como The Boring Company, Neuralink y otros emprendimientos varios. Importantes. Lo de Neuralink me llama muchísimo la atención. Un día hacemos una sección de Neuralink. Yo creo que es importante. Hacemos una sección de ciencia. Perfecto. Pues nada, por aquí hemos acabado con las noticias de hoy. Nos vamos ahora a las secciones. Si nos estás viendo desde Memorias de Pez, por favor, diríjase inmediatamente a la pecera de Memorias donde continúa el programa. Si estás en Spotify, muchas gracias por escucharnos desde Spotify, porque a veces nos tiene que escuchar sin vernos. Ah, no, también subimos el vídeo a Spotify. Sí, no, en Spotify, no es solo audio. En Spotify hay vídeo, pero yo creo que la mayoría de gente de Spotify no lo ve. Está ahí de fondo, pero vamos, yo alguna vez uso Spotify para escuchar podcast. Nunca me ha dado por ponerme el vídeo. Ya, yo tampoco. Además, luego está la gente de la pecera de Memorias, que son el núcleo duro.
Los más Esos- fieles. Esos no tenéis que Los hacer nada, panitas. seguir viéndonos. Nuestra crew. Eso es, los amigos memoriónicos más recalcitrantes. Bueno, vamos a la sección. Bueno, hoy tenemos una sección un poco nueva, Sí, porque realmente es un anzuelo que nos ha dado una idea. esto ya ha pasado más de una vez y nos Sí. gusta mucho que pase. Por cierto, si nos podéis dar ideas para secciones, ya sabéis que nosotros luego las hacemos. Y esta ha sido muy interesante. Es de Radio with Puck, ¿vale? Radio Whitbook. Que nos comenta mucho y yo creo que alguna vez ya nos ha planteado alguna sección, ¿eh? Bueno, O sea, ¿qué dice Radio Whitbook? Que mira. tiene un nombre muy guay, además. Dice, hola Borja, hola Viz, ¿cómo están? No sé si habrán notado, pero me gusta proponerles juegos. Es que ya nos había propuesto alguno más, Mira. ahora no recuerdo cuál. Ah, sí, mira, lo pone. Como el de crear su país, su bandera y ese tipo de cosas. Ah, Bueno, pues que hoy quiero proponerles jugar a una especie de besar, casar o matar. Sabemos lo que es esto, ¿no? sí, o sea, te ponen 3 opciones. Y tienes que decidir, A quién besas, con quién te casas Claro, y a quién matas. ¿no? pero nos plantea varios personajes del escenario internacional. Las categorías serían, muy interesante esto, mandar a terapia, recomendarle cambiar de profesión o hacerle un monumento. Atención, si eligen recomendarle cambiar de profesión, tienen que especificar a cuál. Pueden elegir Vale. los personajes ustedes o pueden usar alguno de esta lista. Vale, nos ha dado una lista y yo la he leído y la he ampliado un poquito, ¿vale? Para Vale. que esto tenga más salsa. Bueno, sabrá decir que aquí todo esto es cachondeo, opinión, Claro. que estamos en la, Sí, sí, sí. en la sección golfa Sí, de la sí, sí, pecera. sí, sin Aquí duda. se acabó el análisis y empezamos a Vale. decir paridas. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues los he colocado de 3 en 3 para que sea evidentemente más funcional este juego. El primer trío es Trump, Milei y von der Leyen, ¿vale? Respondemos cada uno. Si quieres empiezo yo. Vale. Que yo este le tengo ¿Qué pensado. era? ¿Mandar a terapia? Sí. Mandar a terapia, hacer un monumento o Hacer un monumento. recomendarle que se cambie de profesión, Guau. ¿vale? Vale. Entonces yo aquí lo tengo muy claro. O sea, tengo clarísimo a quién hay que mandar a terapia. Vale. Que es a ¿Quién? Javier Milei. Yo creo que ese señor Hombre. tiene una cantidad de traumas. A ver. Bien no está. Le pasan cosas. Le Bien pasan no está. cosas. Habla con su perro muerto. Puede ser Y, un gran economista, pero eso no quiere decir que un poco malín de la cabeza está. y además hay una cosa muy interesante. Que es que, oye, que lo tiene fácil. Porque ahí en Argentina hay muy buena terapia. Hay muy Es buenos verdad. psicólogos. Así que Milei va para terapia. Luego, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo o no? ¿O Sí, mandarías a de otro? momento sí. ¿Vale? Y luego, entre Trump y von der Leyen, yo creo que el monumento se va a ir para Trump, porque es que esto lo va a hacer en nada. O sea, esto. Ah, claro, estamos porque a- si no lo haces tú, lo hace él. Claro. O sea, ¿qué más va a dar si lo va a hacer en 2 días? Entonces ahí ya no me queda claro a qué ya por descarte, a qué podemos mandar a von der Leyen. No sé qué Yo formación cambiaría, tiene. ¿eh? Yo Vale. le recomendaría cambiar de trabajo a Donald Trump Vale. y Ya. le daría un programa en la tele, Vale. un show. Eso, o un programa en YouTube. No sé si en la tele o en YouTube, pero le recomendaría, porque me iba a echar buenas risas, porque a mí Trump me hace mucha Vale. gracia. O sea, realmente me parece guay. Y hace que haga algo tipo Buena Fuente, ¿sabes? Vale, te entiendo. Me gustaría. Sí, no, Y a von der Leyen, pues por descarte, por descarte. le pongo un monumento. Por Y yo descarte. también te digo, no me disgusta von der Leyen. A mí, bueno, A mí no me gusta. yo no le haría un monumento. Teniendo en cuenta que es una señora de centro derecha, quiero decirte, pues, es una señora que tiene los ideales que tiene, no me parece que esté cuajando un mal papel al frente de la Unión Europea. Yo Vale. prefiero no dar mi opinión, Bueno. que no es necesario dar la opinión siempre, ¿no? Vale. ¿Te digo el siguiente? Sí, siguiente. Venga. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Greta Thunberg ¿vale? y Zelensky. Ostras. Vale. Yo a terapia he mandado a Greta. Yo creo que Greta irá a terapia, ¿eh? Yo creo que de estos tres es la que va a terapia. Puede que vaya, pero por si acaso. Yo se lo recomiendo por si acaso. Luego, si va, Vale. si igual me dice, ya voy. Digo, Vale. pues bien, pero. Vale. Desde muy pequeña, en el foco internacional. Vale, bueno, entiendo por dónde vas. O entiendo sea, por creo dónde que vas. puede tener bastantes Jo, traumas. pero los otros dos, madre Los mía. otros también, la verdad. Entonces, le diría a Pedro Sánchez que se cambie de trabajo. Vale. ¿Y a qué? ¿Podría ser líder de secta? Ujú, ¿No? Vale. Que haga retiros espirituales de ayahuasca en la sierra madrileña. Vale. No sé si se te ocurre otro. Yo lo haría todo. No, o sea, es que claro, no mandaría. Yo mandaría a Pedro Sánchez a terapia. Mucho estrés también. La verdad, porque tiene una cara ese señor que, vamos, Sí. o sea, que se vaya con Milei, los dos juntos, que se tomen ahí unos batidos, unos matchas.
Y a Zelensky le pondría un monumento. Yo a Zelensky le diría que se cambie de profesión. Además es que este para mí es el más obvio. O sea, porque ese señor tiene que salir de ahí cuanto antes. Que vuelva a ser cómico. Y que vuelva... Pues sí, estaría bien. Estaría bien. Hombre, yo creo que el consenso que genera Zelensky es clave para su país. De hecho, solo Zaluzhny podría causar. Si no, yo no hablo tan de buena Ucrania, impresión hablo como- de él, de este hombre, que se vaya ya de ahí bueno, porque es que... Yo pienso en el. Yo, de hecho, mira. En el bien del mundo. Vale. Cuando estamos jugando este juego. Muy bien. Pues mira, hablando de bien del mundo. Lo siguiente es Putin, Vale, Netanyahu. espera, no, entonces yo he dicho, para Sí. dejarlo ahí, que Greta a terapia, Pedro Sánchez le mandaría a hacer retiros de ayahuasca y a Zelensky le pondría un monumento. Vale. Venga. Eso, hablando del bien del mundo, traemos ahora... Ojo, es que se habla poco de cuando Zelensky hizo aquel vídeo diciendo: igual es la última vez que me veis, pero yo me quedo en Kiev. Es que poco se habla de eso. Es que eso fue lo que cambió el devenir de la guerra. Me gusta como igual es la última vez que me veis, igual... Sí, lo dijo tal cual. Sí. Venga, siguiente. Como decía, hablando del bien del mundo. Venga, Netanyahu y Putin vale. y Macron. Yo Vale. aquí... Claro, o sea, ¿de qué te va a servir mandar a los dos primeros a terapia? A Desde ver, luego que yo se a cambien de Netanyahu le trabajo. mandaba a terapia. Pero es que vas a joder a un psicólogo. Bueno, yo Vas- le mandaría a terapia. Vas a tener que mandar a terapia a su psicólogo. Prefiero mandar a Netanyahu, que creo que es del que más se va a beneficiar la humanidad si consigue cambiar de parecer. Vale. Entonces, luego, entre Macron y Meloni. No. Putin, Netanyahu y Macron. Putin. Claro. Ah. Pero lo que pasa es que aquí tiene... Mira, creo que aquí el planteamiento tiene que ser ¿a cuál de los dos, Putin, a cuál no sé por de qué estos dos quería hacer a señores Meloni. les puede ser más... O sea, claro, Buah. manda tú a Putin a terapia también. Creo que la necesita más Netanyahu. Putin fuera del trabajo. ¿Y qué hace Putin? Es que, mira, pues te voy a decir una cosa. No, pues es que tampoco le voy a poner un monumento a Putin, claro. Hombre, yo te daría un poco la de Trump. En plan de... Es que te iba a decir, joder, pues dale el no, monumento a Macron, que es que tiene gracia. le podría decir a Macron que cambiase de trabajo porque claramente no le están saliendo las cosas. Porque y le va a ya- tocar hacerlo. Pero te diría Netanyahu terapia, a Putin que se cambie de trabajo. ¿Y qué hacemos con él? Bueno, se puede dedicar a ser profesor de... ¿Cómo se llama? ¿Sambo? Ah, mira, pues sí. Que se monte un Un Cobra Kai. Ese es Eso. el nuevo malo de Cobra Kai, tío. Venga, lo veo. Y Macron, monumento. Bueno, Hombre, sí, Napoleón de Hacendado. es verdad. Uno pequeñito. No me- Le pondría un arco del triunfo muy pequeño. ¿Sabes? En plan de que, como en el Imaginarium. ¿Sabes que? Es el Imaginarium, ¿no? Que tenía una puerta grande y una pequeña. Pero al lado, además, del Al Arco lado, del al Triunfo, lado. ¿verdad? Entonces, que la gente pueda pasar por el arco pequeño de Macron. Buah, Me sería encanta, me increíble, encanta, me nada. encanta. Vale, tenemos Venga, siguiente. a Meloni, Ahora sí. a MCM, a Corina Machado y a Petro. Vale. ¿Vale? Venga. Wow. Yo mandaría a terapia a Petro, porque ese Sí, señor no está bien. Yo te lo iba a decir. Petro es Petro que está está mal. jodido, ¿eh? Petro... Que se vaya con Sánchez. Sí. Además, con Sánchez y Milei Yo seguro haría que... una terapia de grupo, Sí. ¿sabes? Y... Bueno, yo creo que esto debería de hacerse, ¿no? O sea, coger a nuestros políticos y mandarlos todos a terapia de grupo funciona. Estaría guapo. Igual así arreglamos los problemas de la humanidad. Pues igual no iría mal el tema. Joder. Entonces yo mandaría a Petro a terapia, Vale. Bueno, yo aquí lo tengo clarísimo. a Meloni Hombre. le diría que se cambie de trabajo, ¿sabes a qué la mandaría? ¿Sabes la gente que da sustos en la Casa del Terror, en los parques de atracciones? Sí. Pues ahí pondría. O tiene cara de pitonisa, de como mira así, ¿sabes? ¿Vale? Y de leer el futuro. Leer el y tal. futuro. Vale, yo no estoy de acuerdo contigo en esta. Y a Corina Machado creo que el monumento es más que merecido por su lucha clandestina y por jugarse el tipo tanto a la hora de cuando hizo campaña por las elecciones como después cuando tuvo que pasar a la clandestinidad porque el gobierno de Maduro se la quiere ventilar. Vale, yo no estoy de acuerdo. Yo Vale. la cambiaría de trabajo a esta señora. ¿A María Corina Machado? Sí, y creo que ¿El monumento a Meloni? es que con sus inclinaciones ideológicas como que le pega, ¿no? O sea, rollo, tiene como un Tener un puntito. monumento. Sí, ¿no? O sea, como... Hombre, la pinta la tiene Claro, a eso voy. de O sea, tenerlo. Pero claro, esto no va de qué tiene pinta, sino qué harías tú. Perdona, te he dicho que le pondría un monumento a Trump. O sea, en este sentido. O sea, También es verdad. es decir, no me has criticado antes, me vas a criticar ahora.
No, pero bueno, era Que por... tú te das cuenta de que tú siempre respondes en serio a las cosas y yo en las Y secciones tú, de humor... y tú es que me troleas las Hombre, secciones, porque tío. estamos en una sección de humor, ¿no? Bueno, a sección de humor, ¿no? A mí me parece un juego muy interesante para reflexionar sobre la política mundial. Vale, pues entonces vamos a... Vale, pues te traigo los siguientes. Este Vale, a ver. además me gusta mucho. Este me gusta mucho porque son Merkel, Sheinbaum y Xi Jinping. Y aquí yo tengo una duda muy grande. ¿Por qué? Porque estas tres personas, si mal no recuerdo, estoy casi seguro de que son... tienen una carrera científica grande. Sí. Creo que Xi Jinping, no sé si era ingeniero químico o algo así. Sheinbaum me suena que o física o doctora en alguna cosa de ingeniería. Y Merkel, o sea, están un poquito ahí en... Vale. Entonces, No sé qué hacer aquí, yo les mandaba a los tres a cambiarse de trabajo. Digo, vale, bueno, es Pero verdad no que... puedes. Hay que elegir. Vale, vale. Bueno, aquí... A terapia... Es que no sé a quién. Es que me parece... Es Mira, que a ninguno de estos les mandaba a ninguno, terapia. Yo tampoco, pero me hay que parece mandar a que... alguien. A Sheinbaum igual. Es que los otros dos me parecen como los que menos necesitan terapia del Toda esta mundo. gente... Este trío me gusta, ¿eh? Sí, la verdad. Curioso. Sheinbaum, yo la mandaría a terapia por descarte, porque los otros dos es que cero. Y luego cambiarse de trabajo. Claro, Merkel ya no está. Hombre, Merkel se puede llevar el monumento, ¿no? ¿Y que Xi Jinping cambie de trabajo? No, Xi Jinping... claro, sí, Xi Jinping... Hostia, es que Xi Jinping cambia de trabajo, hijo de esa China, tío. Ya, por eso. Es que... A ver quién viene detrás. Es que eso nunca se Es sabe. que Lo malo que tienen las autocracias es que, claro, si de repente el próximo gran líder no mola Te sale malo. y tiene tanto poder, Hombre, uf, Xi Jinping está funcionando. si empieza funcionando. Mira, yo por no liarla, Monumento a Xi Jinping. por si acaso te viene uno muy malo detrás, te diría monumento a Xi Jinping. Y Venga, que Merkel monumento. cambie de trabajo, que está jubilada. A ver, Que haga algo. Xi Jinping se está pasando el juego. Hay que Sí. reconocérselo. Sí, sí. O sea, Bueno, a ver, ha tenido China sus problemas. No, sí, pero bueno. pero o sea, bueno, no le va mal. no le va mal. Pues nada, Pues nada, Merkel. no sabía yo que íbamos... ¿Y qué le hacemos a Merkel? que... Profe. Sí, La veo de profe de química. sí. Baja. O la típica que monta un mercadillo solidario. Bueno. No O sé, no fue muy solidaria o puede ser- no fue muy solidaria con España en Siendo en alemana. sus tiempos. Ya, también es verdad. Siendo alemana, puede ser directora o productora de películas de las que ponen por la tarde. Son todas alemanas, esas Sí, películas. y las series, sí. Como Rex, el perro policía. Sí, donde se o Son malísimas. Asesinato en el pantano. Son malísimas. Malísimas, ¿eh? Sí, pero no he ahí, visto ninguna. ahí no buena. las han colado. Vale, y nos queda un último, ¿vale? Vale, Madre mía. Joder. ¿quién tenemos? Esto... Tenemos a Modi. A Al-Shara. Recordamos, bueno, Ostras. al Jolani. Y Sí. a Kim Jong-un. Esta es complicada, ¿eh? Buah. ¿Quién era el primero? Yo le voy, o sea, el monumento a Modi, porque no le quiero hacer un monumento a los uno otros que ya dos. tiene 80.000 y a un señor que rebanaba cuellos. Ya, estoy de acuerdo. Y Modi, además, creo que sí va a hacer uno bien grande. Creo que están haciendo un movimiento por ahí. ¿Un movimiento están haciendo? El Modi, pues sí, le pega, ¿no? Pues un poco por lo mismo que Sí, te he sí, dicho sí. que a las anteriores. Venga, te lo compro. Modi. Aparte, lo está haciendo muy bien en India, ¿eh? Que hasta que llegó Modi, India era la última purria y ahora está escalando muy bien. Y entonces, entre este señor ¿Y el otro? y el otro. Hombre. No sé qué papel podría desempeñar el líder norcoreano fuera de su propia. Pues mira, te voy a decir una cosa. ¿De qué le ves? A Yo Rocketman. le diría que se cambiara de trabajo a Kim Jong-un. Vale. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me da más miedo quién pueda venir detrás en Siria que quién pueda venir detrás. Joder. Ya. Pues no sé yo. Pero es que es una figura de bastante consenso. Al-Shara. Al-Shara a día de hoy. Y... Hombre, es verdad que. Con lo inestable que es Siria, es que hay muchas más probabilidades de que en Siria esté una guerra civil que de que ocurra algo muy malo en Corea del Norte. Desde luego mandar a este señor a terapia. O sea, es No, a terapia no. No, al Sara, digo.
Sí, sería lo Ah, que el está Sara, diciendo. Sería para leer lo que se cuenta en esas sesiones, ¿eh? Qué loco. claro. Joder. Aparte, mira, ¿Te le das viene bien cuenta al ese Sara. pavo que estaba Le viene también en bien la al Asamblea de Sara. las Naciones Unidas? Qué loco, ¿eh? O sea, ¿Mm? el arco de personaje de esta persona es una cosa Y sin, tiene que sin tener mucho sentido. estrés al Sara, ¿eh? Yo diría que sí. ¿Y Kim Jong-un a quién le mandamos a hacer? Yo creo que Kim Jong-un, fíjate que puede parecer que no, pero yo creo que ese tío... Yo le pondré en una guardería así... a cuidar a los niños. Ay, pues yo creo que se le daría Así bien. simpático. Sí. O. Pero es que yo te iba a decir que yo creo que debe ser un tío competente, ¿eh? Le Sí, veo pero capaz le- de muchas cosas. ¿Y qué te parecería? ¿Sabes eso cuando va Papá Noel o los Reyes a los colegios? ¿Sabes que llevan pajes? Generalmente. Al menos en mi colegio llegaban los Reyes Magos con pajes. Pues paje. Paje de los Reyes. Emiliano García. Increíble. Mm. Correcto. ¿Cómo lo ves? A mí poner a Kim Jong-un en una guardería... Ya sé. En una food truck, ¿sabes? El típico Un Yatai Market. food truck de churros. De fiestas populares, de festivales. Unas salchipapas. Salchipapas. Buah, Vendedor de salchipapas. vendedores de salchipapas, yo creo que pasaría bien. Te inspira mucha simpatía, tío. A ¿eh? mí sí, la verdad. Curioso. Bueno, Al Sara no te inspira tanta, ¿no? me da más miedo, la verdad, el Sara. Bueno, pues, si te parece, vamos ya al anzuelo, porque ha estado bien la sección, ¿eh? Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, no sé si a la gente le habrá gustado. Igual, a ver, mira, me interesa qué opina la gente en comentarios de cada uno, a quién haría qué. Pero me ha gustado mucho este, ¿eh? Muy bien nuestra amiga, ¿cómo Vale. se llamaba? Y Vamos a mirar. Radio Whitbook. para acabar la sección, nos quedamos con 3, ¿vale? Vale. De todos los que hemos dicho. Monumento, terapia y... Tenemos que Vale. estar de acuerdo, ¿eh? Venga. Así que en von der Leyen y María Corina no va Vale. a salir. Estoy viendo quiénes hemos dicho. ¿Habíais puesto un monumento a Zelensky? No. No. ¿A quién has puesto monumento? Porque claro, es que tú también. Hombre, hemos estado bastante de acuerdo en Xi Jinping. Xi Jinping. Es que ponerle como monumento al líder que de una dictadura. Pero es que ese... Por eso, ¿no? O sea, es una gran razón para ponerle un monumento a alguien. Bueno, no me convence. Vale. Haz tú tu top 3 y yo hago mi top 3. Vale, venga. Venga, yo el monumento se lo doy a Zelensky. ¿Tú? Yo se lo voy a dar a... Es que claro, estamos jugando como a esto de forma distinta. Yo creo que... Yo se lo voy a dar a Trump. Vale. Vale, tú sabrás. Que no es que... Es que no Vale, es que yo le no, construya el no me tienes monumento. que dar explicaciones. Dáselas Vale. a nuestra audiencia en Twitter o donde quieras. Vale. Vale. De hecho, ¿sabes cuál? Trump, otra cabeza en el Monte Rushmore. A tomar por culo. Ahí está, la quinta. Bien. ¿Qué era la segunda? Vale, a terapia. Yo a ¿Quién es terapia... más claro de terapia? Para mí, Milei. Milei. Eh, Sí, te lo compro. Vale, sí. Vale. Y luego, de buscarse otro trabajo. No, yo te voy a decir a Netanyahu, tío, de terapia. No, estaba en lo que creo que no va a servir. Bueno, y vale. tampoco creo que vaya a servir con Milei. Pero Vale. eso, en argentinos, psicólogos. Eso. Vale, sí, bien, bien. Y el otro qué era? Kim Jong-un. Me ha gustado Lo de mucho las cambiar de salchipapas. trabajo. Salchipapas. Venga. Salchipapas. Salchipapas de Kim Jong-un. Salchipapas de De Kim Jong-un. paje. Oh, de paje está guapo. Paje y salchipapa. Como el paje no es todo el año, Claro. ¿sabes? Cuando no hay paje hay salchipapa. Vale. Vale, pues vámonos al anzuelo, ¿qué te parece? Venga, Venga. al anzuelo. Ahora la gente creyéndose que le queremos poner un monumento. No, a Trump, le a quieres. Xi Jinping. Le quieres. No. Ahora la peña, no. buah, flipando, Esto, ¿eh? David. Estoy convencido de que la gente que nos escucha tiene súper claro que yo quiero ponerle un monumento a Trump. Bueno, lo pues que, yo lo que por- dicen de mí en los Por comentarios. si acaso esas palabras han salido de tu boca. Me van a sacar un clip ahora. Bueno, vamos tenemos que dar la bienvenida a nuevos miembros, ¿no? Bueno, a un nuevo miembro. A un nuevo miembro, ¿a quién? A Eduardo Ibal. Pues Eduardo Ibal se lleva todos los aplausos de... Pues, Hoy se lleva todos los aplausos de se lleva, la esto pecera. es un lemur. Se lleva la mug de la pecera. La mug. Se lleva la mug de la pecera hoy Eduardo Ibal. Vale, y tenemos preguntas, ¿no? Sí. Mañana tengo yo una
que me ha hecho mi hermana. ¡Anda! ¡Qué bien! Se me ha olvidado meterla hoy, ¿vale? Pero mañana nos acordamos de ponerla porque aparte es muy interesante. Vale. Muy Venga. bien. Pues empezamos con Pancho Mendy Pancho. Vale. Otra vez. Otra vez. Ya preguntó, ¿y qué dijo? Lo primero, agradeceros que respondierais a mi pregunta, así que jodeos, que os hago un par más. Vale. Para David, ando haciendo el doctorado en una rama biomédica y me estoy dando cuenta de lo complicado que es trabajar en investigación en España. Vaya. Puestos fijos a los 30 y muchos 40 años, encadenar contratos en el extranjero que imposibilitan hacer proyectos de futuro, etcétera. Sé de lo que me habla, la verdad. El agua hierve a 100 grados. Tú saliste... Pregunta, ¿tú saliste del mundo investigador por el proyecto de peceras? ¿Hubieras continuado de no tener este proyecto? Pues es una muy buena pregunta. Porque Buena la verdad pregunta. es que, ya, por eso la he traído. Sabía que te iba a gustar a ti esto. Sí. Salí de investigador, gracias, por el proyecto de la pecera. Bueno, por Memorias de Pez en este caso. Pues realmente no sé qué habría pasado si no hubiese obtenido esa salida. Yo salí, esa fue la razón principal. Fichaje de Borja, ¿no? Sí. Un poco. Fichaje clausulazo de invierno. Clausurazo. Pero creo que no hubiese continuado de no tener este proyecto. Creo que me habría buscado otra cosa porque, como tú dices, la ciencia es un campo complicado, es muy difícil estabilizarse y yo no estaba por la labor. ¿Y qué te habría gustado hacer? ¿Quieres jugar a...? No, por curiosidad. Pues, por ejemplo, ser líder del Partido Comunista Chino. Bueno, en su momento estuve pensando mucho hacer alguna movida de... Claro, porque ya había empezado a editar, alguna cosita así de edición de vídeo. Me gusta mucho todo eso. Igual... O sea, algún tema audiovisual. Audiovisual puede Proyecto ser, incluso pero propio, ¿no? pero no lo tenía muy Audiovisual. claro. Ahí se barajó también un máster en bioinformática, que también tenía salidas que me podían interesar. En programación y tal. Programación. De hecho, tengo un compañero, un saludo para Pablo. No sé si nos ve, yo creo que no nos ve mucho Pablo. No, creo. Pero bueno, tú le conoces, que se metió en el mundo de la bioinformática y Ahí acabó está, a siendo tope. informático, realmente programador, y ahora le va que flipas. Por cierto, este señor se despide, me ha gustado mucho. Un saludo, Cabezabuque. Cabezabuque. Un saludo, Muy bien. Cabezabuque. Vale, siguiente. Muy buena pregunta. Venga, la siguiente pregunta es, Fran JCS, ¿qué sentido tiene la creación de un Estado palestino teniendo en cuenta que son dos territorios separados? ¿No tendría más sentido crear dos Estados palestinos? Un saludo grande para todo el equipo. Bueno, yo tengo opinión aquí. No Pues sé dale. ¿Tú tienes? No mucha. Cero, ¿no? No, a ver. El tema es que hay más países, ¿no? Que tienen territorios separados. Por ejemplo, se me ocurre Azerbaiyán. Pero es verdad que el tema es que el país tiene que estar gobernado por los mismos. Claro. Es decir, sí es verdad que si por un lado está Gaza en manos de Hamas como estaba hasta ahora y por otro lado la Autoridad Nacional Palestina, Claro, eso no son dos estados. justo. O sea, la cuestión no es un que estado, el son problema dos. de tener dos estados, o bueno, el problema de hacer esto, o sea, bueno, dos estados hablo de dos de Palestina, Sí. no de Israel y Palestina, se entiende, ¿no? Es que al final eso acaba, digamos, rompiendo la identidad cultural y es verdad que encima en un sitio como Palestina, que está bastante complicada la cosa, tener dos sitios que todavía son más pequeños y que, bueno, uno tiene acceso al mar, pero el otro no. Lo suyo en este caso sería tener un corredor, que no se permite, ¿no? Pero un corredor entre ambos países, entre ambos territorios. ¿Hace cuánto que no se ven Claro. los cisjordanos y los Claro. gazatíes? Si es que no hay gente que se conozca. Claro, pero prácticamente. bueno, al final, esa es la intención, esa ha sido la intención de Israel, en Claro, realidad, separarlos. Y de hecho esto al final lo que acaba pasando a mí me recuerda un poco al caso o a lo que ocurrió después de 1948, cuando se produce la independencia de la India y luego la de Pakistán, pues más adelante al final se acaba dividiendo también Bangladesh, porque era el Pakistán Pakistán oriental. Al final, Sí, claro, cuando tienes dos territorios muy separados es que las identidades empiezan a cambiar y se forman cosas muy distintas. Lo que tú decías, pues con Hamas también pasa un poco eso, ¿no? Es verdad que en el caso de Pakistán estamos hablando de cientos, si no De miles de muchísimas kilómetros. personas. En este caso estamos hablando de una distancia muy pequeña. Claro, lo que pasa que es pero a verdad efectos que prácticos, si a no se efectos tocan, prácticos es igual. muchísimo mayor. De hecho, yo creo que es más fácil llegar desde Gaza a Proba- o sea, desde probablemente sí. Pakistán a Bangladesh y que en su momento que desde de Gaza a Cisjordania. Pues ahí queda eso. Ahí queda eso, veremos. Es verdad que de momento el sentimiento nacionalista palestino sigue vivo. Tanto Por supuesto. en Gaza como en Cisjordania. Claro, Israel hace mucho por mantenerlo vivo también. O sea, ¿no? Digamos que al final tener un enemigo común generalmente también te da como una identidad
resistencia frente a algo que... O no lo piensas así. No sé si a él le interesa que haya un sentimiento nacionalista palestino muy No, arraigado. no digo que le interese. No digo que le interese. Digo que al final, cuando hay un enemigo común entre... que eso une. Un enemigo común te une y te genera dices una... que... Vale. Dices que a los palestinos les une el odio común a Israel. Vale, sí, eso sí. Sí, estoy de acuerdo. Vale, pues hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido? Bien, ¿no? Sí, Para muy ser de lunes, No, así cañerito. Para ser lunes bien, ¿eh? Está gracioso. Tenía su gracia. Bueno, Pues muchas gracias a todos por vernos y nos vemos mañana martes aquí en la Pecera de Memorias con más y mejor información. Así que hasta la próxima.